no te puedes perder este video porque te voy a estar enseñando cómo con esta trama y la misma estructura podés tejer 3 prendas diferentes. Vas a trabajar en top down, que es sin costuras, y te va a resultar muy fácil poder tejerlo. ¡Vamos! Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimarty Max Crochet. Hoy la propuesta que traigo, aquí pueden ver un adelanto, les hice unos dibujitos a mano alzada para que ustedes puedan observar que con una misma moldería que vamos a utilizar, una misma forma de tejer, podemos hacer 3 prendas diferentes. Un vestido largo, un vestido corto y una blusita. Es la misma estructura, ven la parte superior, que es por donde vamos a comenzar, y luego van a definir ustedes qué prenda quieren hacer. Para comenzar, la medida que necesitan es el contorno de hombro a hombro, pasando por el frente y por la espalda. En mi caso me voy a basar en esta medida, que son 120 centímetros. Coloqué aquí contorno total. Entonces, a partir de esa medida es donde vamos a comenzar a trabajar en forma top down, que es una técnica que va a comenzar desde la parte superior hacia abajo sin costuras. El material que elegí para trabajar es un hilo de algodón semi grueso 8/6. Mide 2 milímetros su grosor, pero ustedes pueden elegir trabajar con este tipo de hilado, este grosor, o uno más fino, ¿sí? Les confieso que yo soy bastante ansiosa y me gusta trabajar con hebras de semigrueso en adelante para avanzar más rápido con mi tejido. Pero si a ustedes les gusta tejer finito, bueno, a veces es mejor, ¿sí? Para que me quede bien liviana esta prenda, elegí trabajar con una aguja bastante gruesa para lo que es el hilado. Estoy acostumbrada a trabajar con una 4,5, una 5, pero en este caso vamos a utilizar una aguja número 7. Con esto vamos a lograr que el tejido nos quede bien liviano, suave, súper cómodo. Más que nada para la versión de vestido largo, necesitamos que sea liviano. Bien, luego tijera, marcadores, centímetros. Y aquí tenemos lo principal de este proyecto, que va a ser esta trama que vamos a generar con la combinación de puntos. Como pueden observar, aquí tenemos 2 hileras en la cual en una vamos a hacer este punto, que es como una cruz, que se hace en una sola hilera, ¿sí? Pueden pensar que se puede realizar en 2, pero no. Es en una sola vamos a realizar este punto, ¿sí? Pueden ver aquí. Y en una segunda vuelta vamos a trabajar solo varetas, como ven aquí, estos grupitos. ¿Sí? Yo ahora les voy a enseñar el paso a paso para que puedan realizar esta trama. Para comenzar entonces, una vez que tenemos la medida del contorno, como les expliqué al principio, vamos a realizar la cadena base. Vamos a comenzar con un nudito deslizado. Y en mi caso voy a realizar una tira de cadenas de 120 cadenas. Bien, la única condición es que la cantidad de cadenas sean múltiplo de 3. Una vez que tenemos ya todas las cadenas, miren, recomiendo que hagan esto, que tomen el principio de la cadena de esta tira y vayan haciendo este movimiento para que no se les enrosque. Esto es lo que hago yo. Bien, ven, lo voy a ir así enderezando, siempre por el lado de arriba de la cadena, y voy haciendo este movimiento para corroborar que no se me enrosque, porque suele pasar en estas tiras que son muy largas, que por lo general se enroscan, y bueno, la idea es evitar eso. Aquí ya estoy llegando al final, ¿ven? Y una vez que lo tengo así, aquí sostuve la cadena con esta mano y con la otra llegué al final, ¿ven? Entonces cuando lo tengo así, ya lo voy a poder unir.
Bien, vamos a unir y cerrar esta tira con un punto deslizado. El punto deslizado lo vamos a realizar picando en la parte de atrás de la cadena. Fíjense en que las cadenas se forman con 3 rulitos. Tenemos 2 en la parte superior y 1 en la parte de atrás. Ahí es donde vamos a picar y trabajar esta primera hilera. Miren, vamos a picar de esta manera, colocamos la aguja, sacamos y hacemos un punto deslizado. Aquí ya nos quedaría entonces cerrado. Y ahora vamos a hacer una cadena y vamos a comenzar a hacer solo medios puntos en cada una de las cadenas. El detalle va a ser que vamos a seguir picando en ese rulito. Vamos a hacer el primero en donde sale la cadena, hacemos el primer medio punto, ¿sí? El segundo en la siguiente cadena. Miren, pueden usar el ganchillo de esta manera para poder tomar, ¿ven? Y hacemos el medio punto. Nuevamente aquí toman de esta manera y hacen el medio punto. Así vamos a trabajar toda la vuelta. Di toda la vuelta de medios puntos, como queda. Y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado que va a picar en el primer medio punto. De esta manera. Bien. Ahora vamos a comenzar una segunda vuelta que va a ser de medios puntos. Otra vez, vamos a hacer lo mismo. Cadena y en cada uno de los medios puntos vamos a hacer un nuevo medio punto. Sin aumentos, sin nada. Una vez que ya tengo entonces esta segunda vuelta de medios puntos, lo que voy a hacer, como verán aquí, es dividir los puntos en 4 secciones. 2 van a ser para la manga y 2 para el cuerpo, ya sea delantero y espalda. Una vez que tenemos entonces ya estas separaciones, vamos a seleccionar cuáles 2 van a ser las mangas y cuáles 2 el cuerpo. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer una serie de aumentos que van a ser diferentes en la manga y en el cuerpo. Aquí voy a sacar la marca y voy a comenzar con los aumentos en la parte del cuerpo. Para eso voy a hacer 3 cadenas que van a ser mi primer vareta. Y en el cuerpo, en la parte esta, que sería hasta esta marca, voy a hacer los aumentos cada 3 puntos. Bien, aquí ya tengo el primero, voy a hacer una segunda, que ya sería una vareta. Y en el tercero haría el aumento, que es 2 varetas en el mismo punto. ¿Sí? Voy a repetir una vareta en el primer punto, otra vareta en el otro punto y en el tercero doble vareta. O sea, vamos a hacer 2 varetas en el mismo lugar. Esto lo voy a repetir hasta la marca. Hice todos esta hilera de varetas con los aumentos en la parte del cuerpo. No les comenté que aquí depende de la amplitud que le quieran ustedes dar a esa parte. ¿Sí? Yo creo que con 2, cada 3 un aumento está bien, pero también pueden hacerlo cada 2, como ustedes prefieren. Sí, en el caso, en este dividí cada 30, ¿sí? Entonces me dio justo. Es múltiplo de 3, 30 por supuesto. Pero si no es justo un múltiplo de 3, entonces no se preocupen y en los últimos puntos, por ejemplo acá dejé 2 para terminar, eligen o hacer simplemente varetas en los 2 que queden, porque ya este tercero corresponde a la parte de la manga, o hacer uno simple y un aumento. Eso como ustedes prefieran, según como quieran que quede esta parte. Bien. Luego ya comenzaría con la parte de la manga. En la parte de la manga los aumentos van a ser en cada uno de los puntos. Miren, vamos a hacer acá el primero. 1, 2. Y de paso, otro detalle es que ya voy a seguir marcando para ya tener la división
de lo que es la manga y el cuerpo. Bien, para que siga esa división. Y aquí entonces haría un aumento en cada uno de los puntos. Entonces haría 2 varetas en cada uno, ¿sí? Muy fácil. 1, 2 y así en toda la parte de la manga. Cuando llego a la marca, comenzaría la parte del cuerpo. Vuelvo a hacer los aumentos como hice al principio. 2 varetas, un aumento, 2 varetas, un aumento. Y en la otra manga, un aumento en cada una. ¿Para qué hacemos esta diferencia? Porque en la manga el diseño va a ser con más volados. Quiero que la manga tenga más amplitud, por eso hago más aumentos en esa parte. Y en la parte del cuerpo, lo suficiente como para que me quede adaptado el vestido al busto. Simplemente por eso es la diferencia. Y así me quedó, miren, toda la vueltita ya con los aumentos. Una vez que tenemos entonces esto, vamos a cerrar picando en la tercera cadena que hicimos al comienzo. De esta forma, y hacemos un punto deslizado. Una vez que tenemos esto, ya vamos a comenzar con el punto de nuestra trama. Bien, lo primero que haremos son 2 cadenas para comenzar este punto, ¿sí? Ahora voy a tomar la lazada y voy a dejar una vareta sin trabajar, y en la tercera voy a picar y hacer una vareta, ¿sí? Completa. ¿Ven? De esta manera me queda este primer punto. Ahora voy a hacer, recuerden que esta primera hilera es la cruz, ¿bien? Entonces ahora me voy a ir para arriba con 2 cadenas que van a ser la primer vareta y una más de separación. En total vamos a hacer 3 cadenas. Vamos a tomar la lazada y ahora presten atención, vamos a ir a esta unión, ¿sí? Vamos a trabajar en esta unión que ven aquí. Vamos a pasar nuestro gancho por los 2 rulitos que ven aquí arriba, ¿sí? Si no, yo lo pongo así de lateral, van a ver estos 2 rulitos, ¿sí? Lo ven de frente, también se notan aquí y aquí. Bien, voy a pasar por el primer rulito y voy a pasar por el segundo. Los 2 corresponden a las 2 primeras varetas que hicimos. Bien, vamos a pasar la lazada por ahí y vamos a formar nuestra vareta. Bien, este primer punto van a ver que se hace con cadena, pero luego ahora vamos a comenzar a trabajar todos varetas. Porque es el primero. Ahora vamos a pasar a trabajar en los otros 3 varetas que tenemos a continuación. Vamos a tomar en el gancho doble lazada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una vareta doble. Bien, vamos a tomar doble lazada en el gancho. Voy a ir a la primer vareta que tenemos a continuación y voy a hacer una vareta sin cerrar. Miren, paso lazada y llego hasta ahí. ¿Ven? Voy a tener 3 rulitos en el gancho. Voy a tomar nuevamente la lazada, voy a dejar la vareta esta del centro sin trabajar y en la que sigue vamos a picar y hacer nuevamente una vareta sin cerrar, ¿sí? Ahí voy a tener ya 4 rulitos en el gancho. Voy a tomar la lazada y voy a pasar por los 2 primeros rulitos, ¿sí? Miren, de esta manera es como que estoy haciendo una disminución. Ahora voy a tomar la lazada nuevamente y voy a pasar por los 2 rulitos que tenemos al principio y por los otros 2, ¿sí? Así me va a quedar, ¿ven? Como con esta forma. Ahora voy a hacer una cadena, nuevamente tomo la lazada y voy a pasar mi gancho, miren, aquí en el centro donde hicimos la disminución de las 2 primeras medias varetas, se van a encontrar con estos 2 rulitos que corresponden a la disminución, ¿bien? Que serían los dos últimas cadenas de cada una de las varetas. Bien, voy a tomar la lazada y pasar mi gancho tomando
¿ven? Estos rulitos. Ahí tomé el primero y aquí tomo el segundo. ¿Ven? Vuelvo a tener 4 rulitos en la aguja. Tomo lazada, paso por los 2 primeros. Tomo lazada, paso por los otros 2. Y tomo lazada y paso por los últimos 2. Miren cómo me quedó. ¿Ven? De esta manera voy a ir formando las cruces. Vamos a hacer una más para que quede claro. Tomo lazada, doble. Voy a la vareta que tengo aquí, la primera, luego de haber culminado con estos 3, vamos a tomar otras 3. En la primera hago una vareta sin cerrar, queda así en el gancho. Tomo lazada, dejo una vareta en el centro, la siguiente pico, tomo lazada, paso por estos 2, me quedan así 4 rulitos en la aguja. Tomo lazada, paso por los primeros 2, tomo lazada, paso por los otros 2 y tomo lazada y paso por los últimos 2. Bien. Cadena de separación, no se olviden de esta cadena. Tomo lazada nuevamente y ahora voy a tomar los 2 rulitos del centro. Este y este otro. Bien. Paso lazada, paso por los primeros 2 y paso por los últimos 2. Esto es el punto. Es muy fácil, ¿eh? Al principio quizás, bueno, tengan que hacer muchos movimientos, pero luego va a empezar a salir solo. ¿Bien? Tomo lazada, doble, a uno más. No la cierro, dejo uno, el siguiente, media vareta. Cierro las primeras 2, cierro las otras 2 y cierro las últimas. Cadena de separación, lazada nuevamente, tomo los 2 rulitos del centro, paso lazada, cierro los 2 primeros rulitos y cierro los últimos 2. Bueno, esto es lo que voy a repetir toda la vuelta. Hago el último de estos puntos, de estas cruces. En total tengo 54 de estos motivos. Quizás les pase que no les queden justos para poder realizar cada 3 este motivo. Porque si bien al principio teníamos múltiplo de 3, pero cuando hacemos los aumentos, el número puede pasar a no ser múltiplo de 3. Entonces, cuando realicen esta hilera, esta vuelta de este punto cruz, no les va a coincidir. No se hagan problema, miren, les voy a mostrar en este último lo que hice, fue tomar solo 2 y trabajé en esos 2. De esa manera me quedó uno más. Lo pueden hacer, agregar uno o quitar uno. En este caso lo agregué porque ya queda, es funcional a la idea que es hacer un volado. Bien, una vez que tenemos entonces listo, vamos a picar. Recuerden que habíamos hecho 3 cadenas, vamos a picar en la segunda y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a trabajar una nueva vuelta en el cual vamos a completar este motivo con la vuelta de solo varetas. Para eso nos vamos a ubicar con un punto deslizado dentro de la cadena de separación que hemos hecho acá arriba. Con un puntito deslizado nos ubicamos ahí. ¿Ven? Y comenzamos a hacer 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y luego 2 varetas dentro de ese mismo espacio. Este punto es muy fácil. Vamos a hacer simplemente grupitos de varetas dentro de este espacio. ¿Sí? Ponemos a hacer 3 varetas. 1, 2, 3. Tres varetas más aquí. Y así voy a ir repitiendo en cada uno de estos espacios. Así me queda la vuelta, ven, todos de varetas.
como les indiqué, y al finalizar vamos a picar en la tercera cadena que hicimos al comienzo y hacemos un puntito deslizado. Bien, ahora vamos a empezar a repetir esta secuencia. Vamos a repetir esta hilera de cruces y la hilera de los grupitos de varetas. Ese va a ser el punto de ahora en más. Bien, hasta llegar a la cintura vamos a repetir este punto. ¿Cómo seguimos? Desde aquí, desde el punto deslizado, vamos a hacer 2 cadenas. Tomamos lazada y vamos a picar entre medio de estos 2 grupitos. ¿Sí? Entre este grupito y este vamos a picar y hacer la media vareta. Bien, sin cerrar, ¿sí? Y ahí cerramos. Bien, hacemos 3 cadenas porque 2 para la vareta, 1 de separación, lazada, picamos aquí en el centro, tomamos los 2 rulitos y hacemos la vareta. Bien, así vamos a comenzar. Luego vamos a hacer el siguiente. Recuerden, doble lazada y voy a picar ahí mismo en donde tengo el espacio donde hice la vareta anterior, ¿sí? Entre los 2 grupitos de varetas vamos a volver a picar aquí, envolviendo y haciendo entonces la media vareta. Luego tomo lazada y hago lo mismo del lado contrario, aquí, ven, en este espacio, ¿sí? Siempre vamos a trabajar entre los grupitos de vareta. Y ahí puedo ya realizar mi cruz. Bien, hacemos en la vareta, la cadena, tomamos lazada, tomamos estos rulitos y hacemos la última vareta. ¿Sí? De ahora en más vamos a trabajar así. Para que nos sea más prolijo, vamos a picar entre medio de estos grupitos de varetas, ¿sí? Avancé con este super canesú e hice 3 vueltas, miren, 3 vueltas de punto, uno en cruz, uno de varetas y otro más en cruz. Mantuve las marcas para no perderme la parte de las mangas y del cuerpo y vamos a medir. Miren, vamos a ver qué medida tenemos hasta aquí. Tenemos unos casi 9 centímetros. Aquí es importante que ustedes tomen la medida de la sisa. ¿Y dónde va a comenzar esta manga? Sobre todo, recuerden que estábamos haciendo una manga de hombro caído, por lo tanto, va a comenzar en la mitad del hombro, ¿sí? Por lo tanto, vamos a llegar muy rápido a la parte de la sisa. En este caso, con estos 9 centímetros, yo ya estoy en mi nivel de sisa. Por lo tanto, ya voy a empezar a trabajar por separado lo que es la manga y el cuerpo. Si ustedes necesitan un par de vueltas más, obviamente las pueden dar. Lo mismo si es menos. Recomiendo que terminen siempre en una hilera de cruz. Bien, en este caso podría agregar 2 más o quitar. Vamos a comenzar entonces con la parte del cuerpo. Miren, vamos a hacer la vuelta de varetas. Me voy a introducir aquí y voy a comenzar a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? 3 cadenas y 2 varetas. Voy a ir a la otra cruz, ¿sí? En este espacio hago las otras 3 varetas y así hasta llegar a la marca. Llegué aquí a completar la parte del cuerpo, ¿sí? Solamente el delantero. Bien, ahora lo que voy a hacer es fijarme qué medida tengo. Vamos a corroborar esta parte y tenemos unos 46 centímetros. Esto es la mitad porque solamente es la delantera. Vamos a ver, tendríamos unos 92 centímetros en total. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer para lograr el contorno final es agregar en los laterales cadenas.
¿sí? Siempre múltiplo de 3. Podemos agregar 3, 6, 9, dependiendo la medida que ustedes quieran llegar. Recomiendo que aquí logren la medida justa del busto. Si ustedes tienen 90, que sean 90. Si es 95, 95. Y así con cada contorno. Porque esta parte es ideal que quede justa, que quede apretada al cuerpo. Así que traten ahí de lograr la medida exacta o aproximado unos centímetros a la medida que ustedes se estén basando, ¿bien? En este caso solo voy a agregar 3 puntos en cada uno de los laterales. Bien, tengan en cuenta eso, que se agrega de uno y se agrega del otro. Entonces, aquí donde terminé, agregaría 3 cadenas. Bien, en mi caso, 3, 6, 9, lo que ustedes necesiten. Ahora voy a saltar toda la parte que corresponde a la manga y voy a ir directamente al otro motivo, ¿sí? Acá tengo la marca, esto corresponde a la manga, por lo tanto este otro motivo, esta cruz, ya corresponde a mi espalda. Por lo tanto, después de las cadenas, tomo la lazada y hago directamente una vareta en este espacio. Esto a su vez le va a dar un buen calce a la sisa. Esta técnica se utiliza en todos los proyectos, ya sea suéter, remera, todo lo que sean prendas que se hagan top down, ¿sí? Esa es la técnica. Queda muy bueno agregar aquí siempre para que el calce de la sisa sea mucho mejor. Así que nos viene ideal estas cadenitas. Y aquí seguiría con los puntos, en este caso 3 varetas en cada uno, hasta llegar a la otra sisa. Llegué aquí a la otra sisa y debo agregar la cantidad de cadenas que hice en la otra sisa. Aquí son 3. Y otra vez voy a saltar la parte de la manga, voy a ir aquí, que ya sería el comienzo, donde hice el primer grupito de varetas, y con un punto deslizado voy a picar en la tercera cadena y hago el puntito deslizado. ¿Sí? Miren cómo quedó. Aquí ya tendría entonces la separación del cuerpo y las mangas. Ya va tomando forma. Ahora voy a volver a realizar el punto de la cruz. Directamente desde aquí voy a comenzar entonces con 2 cadenas. Voy al otro espacio, hago la vareta, ¿sí? 3 cadenas y una vareta que tomamos aquí desde el medio. Bien, ahí tendríamos nuestro primer punto. El segundo, con doble vareta, voy a ese mismo espacio, hago media vareta, tomo la lazada, voy al siguiente espacio, entre los dos grupitos, media vareta, cierro todo junto, cierro los otros dos y cierro el último. Cadena de separación y vareta que sale desde aquí, desde el centro. De esta manera formamos la cruz. Bien, así vamos a hacer toda la vuelta. Estoy llegando aquí a la parte de la sisa. Miren, voy a hacer este que ya incluye el tema de la cadena. Miren, vamos a hacer el punto cruz y vamos a picar en la tercera vareta de el grupito de 3, ¿sí? Y este otro lo vamos a hacer picando en las cadenas, ¿sí? En la primera cadena picamos, hacemos la primera media vareta y la segunda media vareta en la tercera cadena, ¿sí? Lo mismo si tienen 6, 9, piquen en la cadena. Bien, como si fuese la primera vuelta. Bien, de esta manera lo vamos a poder organizar mejor toda esta parte.
Sí, ahí estaría terminando. Y luego aquí comienzo con el otro, con la otra cruz, pico en la primer vareta y aquí ya retomo el tema de los espacios, ¿sí? Voy a picar en el espacio y realizar el punto cruz. Bien, lo mismo voy a hacer de la otra sisa, voy a trabajarlo exactamente igual. Terminé esta vuelta, ¿ven? Aquí estamos en la segunda sisa. Y ahora voy a comenzar con la vuelta de varetas. ¿Sí? Me introduzco en este espacio, 3 cadenas y 2 varetas. Y de esta manera voy a comenzar a repetir el punto de igual manera que hicimos en la parte superior, pero ahora en la parte solamente que corresponde al cuerpo. ¿Sí? Al torso de mi vestido. Aquí vamos a hacerlo solo en esta parte hasta llegar a la cintura. Avancé con este punto y agregué en total 7 vueltas entre hileras de cruz y de varetas. Bien, vamos a ver qué medida nos quedó. Tenemos unos 22 centímetros. A esta altura yo ya llegué a la cintura. Vamos a hacer una cintura ancha, por lo tanto también tienen que tenerlo en cuenta. Y otro detalle es que terminen con una vuelta de varetas para continuar. Vamos a seguir aquí trabajando varetas. Vamos a comenzar con 3 cadenas, que es mi primer vareta, y luego voy a hacer en cada una de las varetas, de estos grupitos, una vareta, ¿sí? En cada uno. ¿Ven? Uno aquí, uno aquí. Voy a ir trabajando de esta manera. Y aquí pueden hacer la cantidad de vueltas que quieran. Siempre varetas. Van a ir respetando las vueltas de varetas hasta lograr el ancho de la cintura que deseen. Realicé 3 vueltas de solo varetas. Son casi 6 centímetros. Bien. Como les decía, esto depende del ancho de cintura que ustedes quieran realizar. Recuerden que después por este sector es donde va a pasar el lazo, si es que deciden colocarlo. Y esto marcaría la diferencia entre la parte superior y la parte inferior. Aquí ustedes van a decidir qué amplitud le quieren dar a este vestido. Si quieren que sea un vestido ajustado al cuerpo, con un poco de soltura, con mucho vuelo, en fin. Les voy a mostrar las distintas opciones, ya que con un solo movimiento ustedes van a poder realizar la amplitud que ustedes deseen. Vamos a retomar el punto que estamos utilizando. Y vamos a comenzar con la vuelta de cruces. Aquí, para lograr las distintas opciones entonces de amplitud, lo que vamos a hacer es, recuerden que nosotros en esta parte tomábamos 3 varetas por cada uno de los puntos cruces, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes tomen 2 puntos únicamente o 3, dependiendo de la cantidad de aumentos. El aumento lo van a dar tomando solo 2 de estas varetas, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren una amplitud media, pueden hacer un aumento y el otro lo toman como corresponde, como lo estamos haciendo, con 3 varetas, 2 varetas, 3 varetas. Si no, menos amplitud, hacen 3 varetas y en el tercero hacen 2 varetas, ¿sí? Y ahí estarían dando el aumento. Bien, así lo van a ir distribuyendo. Si ustedes quieren mucho vuelo, entonces lo vamos a hacer cada 2 varetas. Bien. La idea entonces es esta. Vamos a comenzar con 2 cadenas. En el primero voy a tomar 3 varetas.
Hago mi punto cruz, como vengo trabajando. Y en el siguiente haría el aumento. ¿Cómo? Como les acabo de decir, tomando solo 2 varetas. Doble lazada, pico y tomo solo 2 varetas. Así van a ser los aumentos. Tienen todas las opciones. Yo les diría que vayan probando. A ver qué amplitud van logrando. Con una, con dos aumentos, 3 aumentos, dependiendo, ¿sí? Entonces, este es simple y aquí tengo el aumento. La siguiente lo tomaría simple, o sea, 3 varetas. Y el siguiente haría el aumento solo tomando 2 varetas. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Solo en esta vuelta vamos a hacer los aumentos. Así que con esta vuelta es la que va a definir el vuelo que ustedes le van a dar al vestido. Di toda la vuelta, ya tengo todo con este punto de cruces y les quiero hacer una acotación. Como les acabo de enseñar que mostré que hice un aumento, un punto común, digamos tomando 3 varetas, luego tomando 2 y así sucesivamente, esa secuencia la utilicé para el vestido largo, porque no quería que sea una amplitud muy grande. Pero para el vestido corto me animé y propuse un poquito más de vuelo. Por lo tanto, hice toda la vuelta de aumentos. ¿Qué significa? Que todas las cruces las hice tomando solo 2 varetas. Una vez que tenemos ya esto definido, lo único que nos queda es avanzar con el largo del vestido. Tengo la vuelta de cruces y aquí me tocaría hacer una de varetas. Entonces, simplemente voy a comenzar con la vuelta como hice las veces anteriores y hago 3 varetas dentro del espacio de cadena de esta cruz, ¿sí? Voy a hacer toda la vuelta como se presentan los puntos en cada una de las cruces, 3 varetas. Y así voy a ir repitiendo sin hacer ningún aumento, sin nada, solo como se presentan los puntos. Avancé con las vueltas como se presentan y en total hice 17 vueltas entre vueltas de cruces y de varetas, ¿sí? En total hice 17. Vamos a ver qué medida logré. Tengo aproximado desde la última fila de varetas hasta el borde, tengo unos 36 centímetros. Es un vestido corto, ¿sí? Además yo soy de una estatura baja y bueno, me lo estoy haciendo a mi medida, por lo tanto con estos centímetros está bien, pero ustedes por supuesto lo van a adaptar a la medida que corresponda. Bien. Una vez que tenemos entonces ya definido el largo, vamos a hacer un borde para terminar, ¿sí? Es un borde de terminación. Miren, yo acá ya pueden ver que lo adelanté. La secuencia va a ser la siguiente. Vamos, primero que nada, terminar con una vuelta de cruces. Bien, como ven acá, terminé con la vuelta de cruces. Entonces voy a aprovechar estos agujeritos que se forman aquí y vamos a hacer ahí como una puntillita. Comenzamos ahí en el centro con un medio punto, luego una media vareta y nuevamente un medio punto. Todo en el mismo espacio, ¿sí? Entre medio de estos dos voy a tomar hebra y hacer un punto deslizado para marcar bien estas onditas. Bien, vuelvo a repetir, hago un medio punto, media vareta y medio punto. Entre medio de estos dos grupitos hago un punto deslizado. Vuelvo a repetir, medio punto, media vareta
medio punto, todo en el mismo espacio, y entre medio de estos dos un punto deslizado. Esto es lo que voy a repetir. ¿Ven? Toda la vuelta. Es muy sutil, pero queda muy lindo como para culminar este borde. Ahora estoy aquí en la manga, ¿sí? Vamos a trabajar acá esto que sería, bueno, en realidad es la sisa, y vamos a realizar la manga. Vamos a seguir con este punto. Miren, en la última vuelta habíamos hecho cruces, por lo tanto el siguiente punto van a ser varetas. Las voy a comenzar en la parte de abajo, en donde habíamos agregado cadenas. Yo había agregado solo 3, por lo tanto voy a tener un solo motivo aquí, ¿sí? Pero si ustedes agregaron 6, por ejemplo, van a tener 2 motivos, si agregaron 9, 3 motivos, y así. Entonces, voy a tomar aquí en el centro, voy a introducir mi aguja, voy a tomar hebra, y para comenzar a mí me resulta más cómodo hacer un nudito para que me quede bien firme. Y aquí entonces voy a comenzar con el punto de varetas, por lo tanto voy a hacer 3 varetas, 3 cadenas y 2 varetas más para cumplir con estas 3. Bien. Ahora, miren, presten atención. Nos vamos a encontrar, yo dejé acá la marca, esto es donde empieza la manga. Aquí todavía estamos trabajando el bajo en la sisa, ¿no? Y aquí se van a encontrar, ven, con las varetas estas horizontales. Yo lo resolví así, miren, vamos a hacer envolviendo, tomando la vareta, y van a hacer ahí las 3 varetas. De esta manera. Entonces nos va a quedar así. Y a partir de ahí, miren, ya nos vamos a encontrar con los puntos como se presentan, y simplemente lo que vamos a hacer es seguir con estos grupitos de varetas, trabajando en forma normal. Estoy ya terminando la vuelta y quería mostrarles que del lado, cuando comenzamos, lo mismo se van a encontrar cuando finalicen la vuelta, ¿sí? Van a tomar entonces la vareta horizontal, la van a envolver y hacer ahí el otro grupito de varetas. Aquí ya estaría terminando, y para cerrar lo mismo que venimos haciendo, pico en la tercera cadena y cierro. Voy a comenzar la siguiente vuelta, que sería ya el punto cruz. Entonces voy a hacer como veníamos trabajando, 2 cadenas, vareta, cierro las 2 juntos, hago 3 cadenas porque este es el primero, tomo la lazada y hago una vareta que pica aquí en el centro, ¿sí? Aquí vamos a empezar a trabajar entonces vueltas de cruces y de varetas. La cantidad necesaria es hasta que ustedes logren la medida de la manguita que ustedes deseen, ¿sí? Para mi manga solamente realicé 2 vueltas, una en varetas y la otra en cruces. Con esto para mi diseño es suficiente. Como les decía, aquí ustedes pueden hacer el largo de la manga con el vuelo que ustedes deseen. Bien, una vez que ya tienen definido eso, recuerden terminar con vuelta de cruces para poder hacer el borde. Vamos a hacer el mismo borde de terminación que hicimos en el largo. Vamos a comenzar con un medio punto, una media vareta y un medio punto, todo en el mismo espacio. Y así me quedaron, pueden observar ahí las mangas, solo con 2 vueltitas y la terminación. Miren qué bonito. Ahí pueden darse una idea de cómo es el vestido, este solero. Y una cosa que no les aclaré, vieron que al principio propuse no solo vestidos, sino también que pueden hacer una blusa o una remera, ¿bien? La idea sería que hagan toda la estructura que hicimos al comienzo,
Y pueden extender la parte de aquí del pecho, ¿sí? Todo esto que va acá en el torso, hasta llegar al borde de que ustedes quieran, de la cadera, la cintura, la medida que ustedes quieran realizar. O sea que sería repetir el diseño sin hacer aquí la división de la cintura. Entonces, como verán, es muy fácil, es lo mismo que estamos haciendo, solo que llegaríamos a esta parte, la extendemos la cantidad de vueltas necesarias hasta lograr el largo de la remerita, de la blusa que ustedes estén haciendo. Bien, aquí en esta estoy haciendo la versión corta. Acá a ver si lo pueden observar, tenemos la falda y también les propuse una versión larga. Para la versión larga hice solo una modificación. La primera diferencia es que es más angosto. En la versión corta le di un poco más de amplitud y vuelo a la parte de la falda y en la versión larga lo hice un poco más angosto, más al cuerpo. Y como es largo y lo hice más ajustado, lo que hice fue en el costado, en el lateral, hacer una abertura. ¿Sí? A partir de la cadera llega hasta debajo de... Para hacer esta abertura, miren, es muy fácil. ¿Vieron que estábamos tejiendo en forma circular? Bueno, para hacer el tajo lo que vamos a hacer es separar y en vez de tejer en forma circular vamos a tejer en forma de hileras. Así de fácil, en vez de hacer círculos vamos a hacer hileras. Entonces de esta manera vamos a hacer el tajo. Aquí quiero que vean cómo comienza y termina, exactamente igual que como habíamos hecho para comenzar las vueltas, ¿vieron? Con cadenas y hago el punto cruz. Y lo mismo para las la hilera de vareta, son 3 cadenas, vareta, vareta. ¿Bien? Esa es la única diferencia que va a tener con el resto. Después va a ser exactamente igual. Ahora vamos a hacer los breteles. El bretel van a tener que medir la medida que sea necesaria para el bretel. En mi caso son 50 centímetros. Y van a hacer una tira de cadenas que contenga esa medida. Bien. Y otro detalle es que cambié la aguja. Estábamos trabajando con la aguja número 7. Vamos a trabajar con una más fina. Una 4, 4,5 o 5. ¿Sí? Aquí elegí una 4,5. Una vez que tengo mi tira de cadenas, en este caso monté 46 cadenas, voy a hacer una cadenita más y voy a comenzar a realizar picando en los rulitos que tenemos en la parte de atrás de las cadenas y hacer medios puntos. Así de fácil vamos a hacer en cada cadena un medio punto. Termino el último medio punto y aquí miren, vamos a hacer la esquina. Cadena. En el mismo orificio, en el mismo espacio, hago 2 medios puntos, nuevamente una cadena y un medio punto. Con este último medio punto vamos a comenzar a hacer lo mismo que hicimos de este lado, pero del lado contrario. ¿Sí? Medios puntos que pican tomando lo que quedó de la cadena, en este caso los 2 rulitos. Voy a ir escondiendo la hebra, esta que es la del comienzo, y tomando de esta manera la cadena y haciendo medios puntos. Hago el último medio punto y aquí voy a hacer lo mismo que hice al comienzo, solo que hago una cadena, 2 medios puntos, todo en el mismo espacio, cadena y ahí terminaría, ¿sí? Porque este lado ya está completo. De esta manera voy a tener el bretel. De esta pieza voy a hacer 2. Así me quedó. Se los voy a indicar en medida para que lo tengan como base. Me quedó de 37 centímetros. Esto después se va a estirar. Y una vez que tenemos ya listos los breteles, vamos a coserlos. Aquí ya podrán ver que tengo un poco adelantado, ya un bretel lo tengo colocado, ahora voy a colocar el otro.
Para eso voy a tomar la medida en la cual voy a colocar los breteles y lo que voy a hacer es rematar bien con la aguja y el hilo cosiendo. Simplemente voy a coser con el hilo al tono, por supuesto. Voy a dar varias puntadas para que me quede bien sujeto. Y esto que acabo de hacer lo voy a hacer del otro lado, por supuesto. Hacer aquí y luego lo mismo de este lado. Ahora vamos a hacer el cordón, que ya sería lo último, el último detalle. Este es opcional. Si ustedes quieren hacer este lazo para poder sujetar la cintura, bueno, la propuesta es muy sencilla. Vamos a hacer esta especie de cordón que queda así como calado, muy lindo, como una trenza. Vamos a comenzar con un nudito deslizado. La aguja que utilicé es la misma que hice el bretel. Y voy a hacer 2 cadenas. Voy a estirar un poco la hebra que me quedó en el ganchillo y voy a introducir mi aguja en el rulito de atrás de la primera cadena. Voy a sacar la lazada y voy a tener estos 2 rulitos en la aguja. Tomo nuevamente la lazada y lo voy a pasar por el primero. Vuelvo a tener 2 rulitos y luego paso por los 2 últimos. Bien, sigo teniendo siempre un rulito en la aguja, con ese vamos a trabajar. Voy a colocar mi aguja en esta trencita que se formó, este rulito que tenemos acá, el segundo, acá tenemos 1 y 2. En el segundo vamos a colocar la aguja, sacamos hebra, volvemos a tener 2 rulitos en la aguja y hacemos lo mismo. Pasamos por el primer rulito, tomamos la lazada, pasamos por el segundo. Nuevamente vuelvo a introducir mi aguja. Ven, a medida que van avanzando se va notando más este huequito, este rulito que queda flojo. Paso por ahí la hebra y hago este movimiento por uno, por los 2. Bien, nuevamente ven siempre este bucle que ven aquí. Paso por el primero, paso por los 2. Y así voy a ir avanzando, rapidísimo. Miren, vamos a hacerlo un poquito más rápido para que vean. Este es el cordón que elegí, por supuesto hay muchísimos. Si no se animan a este, pueden hacer simplemente una trencita, un cordoncito de medios puntos, de puntos deslizados. Este se los enseño como para innovar un poquito y siempre ir aprendiendo cosas nuevas. Voy a avanzar y voy a hacer el largo que desee para poder atar en la cintura. Lo pueden dejar para que se ate por el lado de atrás o por delante, como ustedes prefieran. Vieron que en el centro yo había realizado 3 hileras de varetas. Voy a tomar la del medio y voy a pasar el cordón por ahí, intercalando cada 2 o 3 varetas. Voy a ir pasando. Se pueden ayudar con los deditos o con una agujita. Y aquí ya pasé el lazo. Miren cómo quedó. Bueno, en el cuerpo queda de otra manera. Aquí lo tenemos en forma plana. Pueden ver aquí las manguitas. Bueno, y todos los detalles que hemos aprendido. Recuerden que si lo quieren hacer en blusita, lo deben realizar solo más corto. Aquí tenemos la parte superior de la versión larga. Elegí tonos verde, combiné 3 tonos. Aquí tenemos la parte de abajo. Acá tenemos otro color. Y a lo último, una franja de un color más oscuro. Bueno, aquí tengo entonces las 2 versiones de los vestidos. Para que ustedes lo puedan apreciar, tengo un par de imágenes que van a ir viendo para que puedan observar imágenes, videos y demás. Tengan en cuenta que es un trabajo, como todos mis tutoriales, son guías de tejido, ¿sí? Esto no es una talla específica, simplemente ustedes van a tomar las medidas
y van a poder realizarlo en la talla que sea. Asimismo, si es para regalar o para vender, bueno, se pueden basar en alguna tabla de detalles que ustedes manejen o que encuentren en la web y se guían de esas medidas, ¿sí? Es así de simple. Por lo tanto, van a poder adaptarlo a cualquier talla. Bien. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta, el punto que utilizamos, la estructura, cómo armamos el vestido. Bueno, intenté darle todos los tips y detalles, pero bueno, si no son suficientes, saben que en comentarios ustedes me pueden dejar sus preguntas. Vamos a estar contestando y voy a estar siempre ahí ayudando en el momento de que ustedes estén tejiendo o no. Bueno, ahí estoy. También recibo cualquier tipo de sugerencia, de aporte que quieran hacer para que yo pueda mejorar mis tutoriales, algún tip de tejido que quieran aportar, que nos ayudan a todas, ¿sí? Y por supuesto, si les gustó la propuesta, el video, bueno, no olviden dejar su like, que ayudan un montón, un comentario, suscribirse al canal, por supuesto, y activar la campanita. Eso es muy importante para que no se pierda ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo con ustedes con todo mi amor. Así que, bueno, hasta aquí llegamos. Nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.